Hola, saludos cordiales. El tema que vamos a tratar ahora en nuestro ministerio, Juicio Investigador de Dios, es acerca de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. No vamos a hablar de religión. La Biblia no es una religión. La Biblia es un principio de sabiduría fundamental. Es el único libro en la historia de la humanidad o en el universo que se puede decir que tiene la sabiduría del Dios creador del universo. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Hay una razón y se puede explicar en las Sagradas Escrituras. Algunos la critican y bueno, tener el pensamiento crítico no es lo mismo que criticar. El pensamiento crítico es el pensamiento que cuestiona, que investiga. Criticar es solamente levantar un rumor o rumores sin fundamento cuando alguien critica la vida íntima de una persona, eso es criticar. Pero cuando hablamos de doctrina, pues requerimos un fundamento, cómo explicarla, y si está correcta o está errada. Vivimos en un mundo que se ha convertido en una prisión, en un peligro para la humanidad. Y esto es por causa de Lucifer y su séquito y sus secuaces. Y no me refiero nada más a sus ángeles caídos, sino a los seres humanos que están adorando a Lucifer por un pedazo de poder o de dinero. Qué terrible, qué terrible carácter el de los humanos que prefieren mancillar su alma, vendérsela, regalársela al diablo por momentos de placer y de poder. Bueno, es que nosotros nos formamos nuestro carácter de acuerdo al entorno en que crecemos. Si a un niño le enseñas a ser caníbal, va a pensar que siempre fue normal. Si a los niños les enseñas la poligamia, la pedofilia, lo van a ver normal, como algunos países árabes lo practican y lo ven normal. Entonces, no podemos ver normal lo que en realidad es malo para el espíritu, para el cuerpo. Por eso Dios eh, explica a través de los profetas eh, el pasado, presente y el futuro. No hablemos de religión. De hecho, no creo en religiones. Creo que todas las asociaciones religiosas se han convertido en empresas del Estado y que son manipuladas por el Vaticano, por los jesuitas. Eh, es el único libro, una recopilación de 66 libros en uno, que cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Esther o Daniel 600 años antes de Cristo, y luego lees los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el Apocalipsis, y te das cuenta que es la misma historia, solo que tiene un proceso de cumplimientos proféticos, tiene líneas de tiempo y que son simbólicas también. No todo es literal. El problema es que si tomas literal la Biblia, toda la Biblia, pues te vas a confundir, como muchos cristianos están creyendo que el territorio de Israel es bendecido por Dios, cuando en realidad es el nido, es el nido de los demonios. Bueno, después del Vaticano. Pero ese es el nido de los demonios, los judíos. Hemos explicado que Cristo no era judío, Cristo era judeano. Ajá, esta religión que están predicando estos satanistas que se visten de negro y tienen un rosario y están rezando en el Muro de los Lamentos, am, no pertenece a las 12 tribus de Israel. Son házaros, una raza babilónico-sumeria
que se asentó en ese lugar, que tiene también mezcla de la raza turca y también germanas. Germanos, esto viene desde Clodoveo y los merovingios también. Pero es una raza que increíblemente se ha mantenido en una hermandad muy hermética y que siguen un lineamiento. Es decir, eh, el Talmud es una doctrina basada en la cábala hebrea satánica. Hay símbolos, hay fechas también, hay propósitos de destrucción mundial. Son los judíos askenazis los que están provocando las pandemias, los que son dueños de farmacéuticas, de todo, de todo. Pero bueno, los judíos son una arma, un ejército, mejor dicho, que está sujeta a las instrucciones de los jesuitas. Los jesuitas crearon el Islam, escribieron el Corán. Los jesuitas reescribieron la Torá y el Talmud de los judíos. Los jesuitas tuvieron que ver también con los Hare Krishna, con Shiva, con Buda. Oh, esos jesuitas son hijos del diablo. Son muy astutos y muy inteligentes, jamás se van a dejar ver. No, no todos usan sotana, ¿eh? Sotana es solamente una forma simbólica de manifestar que son buenos, de aparentar bondad, pero en realidad sus propósitos son terribles. Lo dijo incluso Napoleón Bonaparte. Este, él declaró que los jesuitas no eran más que un ejército que solo buscaba el poder y donde quiera se les aceptara, ellos iban a buscar dominar el mundo fuera como fuera. Y ya lo he mencionado en temas anteriores, ellos a través de las caballerías, de los caballeros de Malta, los caballeros templarios, los caballeros rosacruces, los caballeros de Colón, todas estas caballerías muy bien organizadas, sincronizadas a nivel mundial, eh, pues son los que están controlando el mundo y tienen terribles planes próximamente, a finales de este año 2026, de entre junio a diciembre, estarán ocurriendo cosas más terribles, se incrementarán los desastres naturales, bueno, artificiales. Esto del cambio climático, ellos están manipulando el clima. Lo dijo Nixon. Quien controla el clima, controla el mundo. No necesitan bombas nucleares, no necesitan guerras. Con solo manipular el clima a distancia. Lo empezaron a hacer fuertemente con Vietnam, cuando esparcieron el gas naranja. Y también utilizaron ciertos químicos como yoduro de potasio, yoduro de plata. Esto sirve para controlar el clima, ya sea ahuyentar las lluvias o, como lo hizo China en sus Olimpiadas para que no lloviera, ahuyentó las nubes. O pueden provocar tormentas, como lo hicieron también en Camboya, en Vietnam, inundaciones terribles. Y bueno, ahora están usando armas láser eh, y lo usaron también en Irak. Eh, utilizan ciertos radares, un equipo pueden llevarlo portátil. Esos radares envían unas ondas de sonido impresionante, unos sonidos impresionantes que aturden y pueden hasta matar. Provocan dolores de cabeza, provocan náuseas, vómitos, sangrado.
por la nariz, por la boca, por los oídos, hasta en los ojos, se ponen intensamente rojos. Ellos utilizan estas armas, incluso desde los satélites pueden teledirigir rayos para incendiar pueblos enteros como el bosque que han incendiado en la Patagonia. Es provocado también. Casualidad que los bosques, los árboles no se queman, solo se queman las casas y los autos. Lo han hecho en varias ocasiones, en varios lugares. Calientan el agua con esos rayos. HARP se llama, por cierto, uno de los armas más poderosas para cambio climático, HAARP. Es un proyecto de aurora boreal que, que puede manipular el clima, incluso puede enviar esas ondas electromagnéticas que dañan el cerebro. Y cualquier ejército es vencido desde la distancia. Eso de desfiles militares y que los buques y que es solamente para impresionar porque pueden sembrar el miedo. Saben que con el miedo la gente se doblega, se dobla. Entonces necesitan ellos mostrar sus armas que no van a usar solamente para impresionar y sembrar el miedo y el caos. Bien, no voy a entrar en ese detalle. Les dije que no iba a hablar de religión. De hecho, nunca hablo de religión, siempre hablo de un propósito fundamental, de una sabiduría del cielo, y está basada en las sagradas escrituras. Es que el Dios del cielo nos dejó un método, el método historicista, en el cual nosotros podemos eh, poder contemplar a través de la Biblia los imperios que han trascendido a través del tiempo, desde el principio y hasta el final. Por eso podemos corroborar que Dios existe. Porque si todo esto se ha cumplido, y Jesucristo también lo mencionó, por eso os lo digo antes que suceda, dijo, para que cuando suceda crean. Vamos a hablar de estas cuatro bestias y el surgimiento de la Roma papal. Ok, el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no fue Pedro. No hay indicios de que Pedro haya predicado en Roma. Pablo estuvo ahí y no lo saludó sabiendo que estaba por ahí cerca. No, no lo mencionó. Es posible que lo hayan llevado a torturar, pero que haya ido a predicar no hay indicios, no hay pruebas. Sin embargo, el fundador de la Iglesia Católica Romana es Constantino el Grande, el último emperador del imperio pagano. Y bien, todo eso lo podemos comprender a partir de las Sagradas Escrituras. Como vamos a ver aquí, en estas diapositivas voy a tratar de ir rápido por cuestiones de tiempo, no los quiero aburrir, a la gente no le gusta escuchar o ver temas prolongados. Vamos a hablar de estas cuatro bestias. Recuerden que es simbólico también, pero la misma Biblia se interpreta por sí sola. La bestia representan poderes políticos, los cuernos representan truenos, el agua representa muchedumbres, gentes, razas. Y bueno, vientos significan guerras, disturbios. Y bueno, con esto avanzamos. El profeta Daniel tuvo un sueño, una visión. Dice en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño, visiones mientras estaba en su cama y enseguida escribió un resumen del sueño. Cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Por eso confirmo que el Dios del cielo, el de los 10 mandamientos, es real. No es una posibilidad, es real, es firme, es eterno. Miren con qué sabiduría nos explicó con un ABC que Él existe y que está por venir y que está llevando a cabo un juicio en estos momentos en el cielo, en el lugar santísimo. Vean estas bestias, qué visión tuvo Daniel para quedar aturdido. Vamos a ir resumiendo. Ok, primero menciona a Babilonia como un león. Representa a Babilonia porque es supuestamente el rey de la selva, animales de los más poderosos, más fuertes.
Las alas representan la rapidez en sus conquistas. Reinó del 605 al 538 antes de Cristo. Luego vino Medo-Persia, que reinó del 538 al 331. Este, Esto representa a los medos y los persas. Obviamente el lado más alto de su hombro es que también contaba con el poder de Ciro, el ejército era más fuerte que el de Darío. Y las costillas también tienen representación, es Libia, Egipto y Babilonia, que estaban siendo comidas. Luego Grecia, vino el imperio griego, del 331 al 168 a.C. Las cuatro cabezas representan a los cuatro generales que tenía Alejandro el Grande: Lisimaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Ok, ellos tuvieron mucho que ver en la traducción de la Biblia, eh, y también fueron prácticamente patriarcas de, de bastantes pueblos, gentes, plural, que se han esparcido a través del mundo. Incluso se cree que de Seleuco y de Ptolomeo provienen bastante de las familias merovingias, de la nobleza negra, de los mismos judíos, askenazis. Bueno, luego vino Roma, Roma pagana, Roma imperial, del 168 al 476 después de Cristo. Tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos eran 10 reinos bárbaros, como eran los vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, sajones, burgundios, germanos, etcétera. Entonces, pero la Biblia narra que surge un cuerno pequeño de estos 10, pero primero tienen que caer 3. Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Noten cómo, con qué sabiduría el Dios del cielo, el Dios invisible, explica realmente lo que está pasando hoy, pero tenemos que irnos al método historicista. ¿Por qué las religiones que dicen ser cristianas no han logrado el propósito divino de ganar almas para el reino de Cristo? Porque no tienen el método historicista en sus doctrinas. Por lo tanto, eso las convierte en nulas, en obsoletas, en símbolo que retiñe. Aquí está lo mencionado. Roma, la única potencia que se divide en 10 reinos por la invasión de las tribus bárbaras en el siglo III, y esto produjo su caída en el año 476. Y dicho sea de paso, este, a las trompetas que se anuncian en la Biblia, en el Apocalipsis, son simbólicas. Representan, bueno, primero que nada hay que entender que una trompeta se utilizaba como lo usaban los centinelas, los guardias, eh, que estaban en las murallas o en el campo vigilando. Si se acercaba el enemigo, sonaban la trompeta, son advertencias, entonces alarmas, alertas. Y las trompetas en el Apocalipsis son simbólicas. Las primeras cuatro representan los cuatro reinos bárbaros que le pegaron a Roma pagana. Nadie le podía dar. Roma era y es, y sigue siendo, el imperio que indestructible, que solamente es Dios el que lo destruye. ¿Ok? Entonces, Roma pagana cayó porque primero le pegó a Alarico, luego Genserico, Atila y luego Odoacro. Está en el canal de historia, búsquenlo. Luego entró el imperio de los otomanos y luego vinieron los turcos, cuyo poder, por cierto, ya habían ocupado Israel, porque había quedado destruida en el año 70 después de Cristo. Jesucristo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, estaba ocupada ahí por los turcos. Es donde surge este imperio
babilónico sumerio mezclado con turco, que se encuentra el día de hoy en Israel y esparcidos en el mundo, que trabajan para la élite, eh, son los que controlan absolutamente todo. Entonces, y lo controlan para hacer daño, para destruirnos. Así que entonces, vamos avanzando. Esta es una pancarta que más adelante les voy a mostrar, donde es una explicación sobre estas profecías que estamos viendo, de las bestias, de los ángeles, es pura profecía. Daniel 7:24 dice que tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a tres. Mientras yo contemplaba, dice Daniel, los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Miren, ahí les va. Voy a tratar de ser más preciso y resumir las palabras. Él nos está enseñando que nacen en Europa, ¿ok? Que son 10 cuernos, pero para que nazca este cuerno pequeño, tienen que caer tres. En el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, que fue precedido, dirigido y auspiciado y pensado por Constantino el Grande, para determinar cuál sería la doctrina cristiana, donde supuestamente él se convierte al cristianismo, y, y digo supuestamente porque lo bautizaron ya en su lecho de muerte. Pero él tenía un compromiso con sus dioses paganos, que tenía que volverse cristiano y cristianizar el paganismo. Bueno, no así directamente, ¿verdad? Pero él ya tuvo como finalidad cristianizar todo el paganismo, sus ídolos, sus deidades, sus dioses, como la cruz, que jamás se honró a la cruz como insignia porque era maldita y cada vez que moría un judío la quemaban, hasta el siglo IV que la introdujo Constantino. Y también el sábado semanal se guardaba el sábado hasta el siglo IV por culpa de Constantino. Entonces, en esa impartición de doctrina, donde se impone cuál sería la doctrina de Constantino, pues hubo tres pueblos que eran dirigidos espiritualmente por Arrio, fueron destruidos por órdenes de Constantino: érulos, vándalos y ostrogodos. Y es así como surge, viene el paso para el cuerno pequeño. Por cierto, Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses 2, dice claramente que Cristo no vendría sin que antes se manifieste la apostasía, se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios, es decir, que perdona los pecados y dirige la doctrina cristiana supuestamente en el mundo. Y, y resulta que todo cumple con las características del papado. Y dice 2 Tesalonicenses que, dice Pablo, te dice, pero no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, ¿ok? Y si nosotros sabemos qué es lo que hasta el momento lo detiene. Pablo y los discípulos sabían qué detenía al cuerno pequeño, al hombre de pecado, al misterio de iniquidad, al papado. Roma pagana tenía que caer. Es decir, tenía que sufrir una metamorfosis. Se transformaría de Roma pagana a Roma papal. Y lo podemos ver porque las profecías determinan características. Miren, Daniel 7:25, 1, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. 2, intentará cambiar los tiempos y la ley. 3, y en su mano serán entregados durante tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ir explicando poco a poco, a detalle. Pero les adelanto por aquellos que luego ya no ven la continuidad del video. Hablará palabras contra el Altísimo, se refiere a que él determina que es Dios en la tierra.
y que Dios le heredó el título temporal de Dios en la tierra. Por eso en la corona de Juan 23 y las anteriores escribían vicarius filii Deis, o sea, representante de Dios en la tierra. Y el Código de Derecho Canónico, que aquí lo tengo, establece que el Papa es infalible, que no se puede equivocar y que por ningún tribunal puede ser juzgado. Ajá, miren nada más. Entonces él dice que perdona los pecados. A Jesucristo lo iban a apedrear porque él perdonaba los pecados. ¿Y por qué no se apedrea ahora al papado? Bien, pronto, esto ya lo toman como discurso de odio, por decir la verdad. No, si habrían apedreado tal discurso de odio, las palabras que dijo Jesucristo contra los judíos. Bueno, no contra ellos, contra la doctrina que habían adoptado. Bien, entonces, dos, a los santos del Altísimo quebrantará. Obviamente, la llamada Santa Inquisición, que mató, no se sabe la cuenta exacta, millones de personas murieron en la hoguera, en la guillotina y en las cámaras de tortura a manos del papado. Ellos eran el tribunal superior de justicia de todas las naciones, utilizaban el poder civil para llevar a cabo sus crímenes. Y todos estaban sometidos ante la orden del papado. Intentará cambiar los tiempos y la ley, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que a partir de 7 de marzo del año 321, Constantino cambia el sábado por el domingo, en honor al dios Mitra, al mitraísmo, al dios solar, Dominus Sol Invictus, ok, entonces cambia los tiempos y altera también la ley, cambia los tiempos y la ley, porque al cambiar uno cambia la otra también, entonces, porque el cuarto mandamiento está en la ley, ¿verdad? Entonces también trata de alterar los tiempos proféticos, porque usan el futurismo o el preterismo para poder despistarnos. Eh, y luego la 4, en su tiempo, en sus manos serán entregados durante tiempo es un año, tiempos 2 años, ya van tres, y la mitad de un tiempo es medio año. Sumado según el calendario hebreo 30 días por mes, nos da 1260 días, pero según la interpretación profética día por año que nos señala el libro de números, entonces son años. Y eso ocurrió 1260 años. Por eso podemos ver que Dios existe, porque hay cumplimiento profético. Vamos a ver acerca de esos años y cómo se cumplen. Les adelanto por si suspenden la vista de este video. Comienza a correr a partir del 538 después de Cristo, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia corrector de herejes, y abarca hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte arresta al Papa Pío VI, que murió en el exilio. Ya, ahí tenemos 1260 años donde serían entregados. ¿Por qué Dios los entregó? ¿Por qué Dios permitió? El pecado tiene que madurar y mostrar sus terribles consecuencias y terrores para que el mundo quede vacunado para la eternidad en aquel día, los redimidos. No vaya a salir otro inteligente, otro listo por ahí que se le ocurra que tiene un nuevo sistema de gobierno mejor que el del Dios del cielo, que Jehová de los ejércitos celestiales. Entonces, por eso. Y la otra es porque Dios no nos dejó en el control de Satanás. Cada quien tiene la opción de pecar o no. Es una opción. No nada más es un error y es la muerte, porque pecado es transgresión de esa ley. Pero hoy en día las religiones no amonestan de pecado, porque si no se quedan sin dinero. Así que necesitan traficar con la fe para enriquecerse y lograr sus fines. Entonces, sí es cierto, existe la muerte, existe el dolor, pero Cristo nos dio, el Padre, a través del Hijo, nos dio una gran oportunidad de vida eterna, de si logramos vencer con el poder del Espíritu de Dios, lograríamos hacer reflejar la imagen y semejanza de Cristo en esta tierra, incluyendo Él también fue eh, perseguido, azotado, asesinado, pero resucitó para, para, para bien de nosotros. ¿Ok? La gracia, la gracia es un don que proviene de Dios, eh, que se le da a los que no la merecemos. Vamos avanzando. El surgimiento del anticristo, vamos a ir más rapidito. Miren, esto es muy interesante y muy importante y muy interesante. O sea, interesa
y también importa. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, pero que vino Jesús en carne. Es un poco largo, pero voy a tratar de resumirlo fácil. Es el nuevo evangelismo carismático de la nueva era, el universalismo, están predicando de que ya Cristo cumplió todo el proceso de su justicia en el sacrificio expiatorio y que a partir de ahí lo que sigue que está haciendo Dios ahí en el cielo es su asunto y que nosotros pues no podemos evitar el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no vino en carne, sino que vino en espíritu y por lo tanto fue Dios y un Dios no puede pecar. Bueno, en tal caso tampoco un Dios puede morir, ¿verdad? Y si leen Hebreos 2, nos dice claramente Pablo que Cristo vino en forma de humano, con carne, sangre, hueso, tenía dolor, tenía sentimientos, sufría, también tenía sed, le daba hambre, se cansaba, vino en forma de hombre, para, para ponerse como un ejemplo a nosotros de que sí se puede abandonar el pecado, pero es una opción. Cada quien va a determinar para vida o para muerte su destino con la ayuda del Eterno. Así que este, y el papado es quien comenzó a declarar que Cristo vino como Dios y que no pecó porque pues era Dios y que nosotros podemos seguir pecando porque somos humanos. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esto. Así que el papado es el principal engañador y de ahí los evangélicos que están siguiendo también sus huellas. La abominación desoladora. Miren, esto es muy importante porque ah, cuando le preguntaron a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús responde, pero no contesta. Responde que habría guerras, tsunamis, que habría terremotos, epidemias, violencia. Pero que todavía no dice. En el verso 15 de Mateo 24, verso 15, es cuando contesta. La pregunta es ¿cuándo? Él contesta, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Muy importante comprender esto. Desolador es destructor, abominable es idolatría, lo que más aborrece Dios. ¿Ok? Pero Jesús dio la señal del fin del mundo y lo tenemos ahí en Mateo 24. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a agarrar lo que más le conviene, vela de hora para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Más allá de las que estén embarazadas y estén criando. Amigos que me escuchan, ya no es tiempo de tener hijos, porque vienen cosas terribles. Pero hay una promesa. Hay vida eterna para aquel que cree en Jesucristo y guarda sus mandamientos. Bien, esto lo van a encontrar en el Conflicto de los Siglos. Les recomiendo que lo descarguen, por favor, en PDF o en audio. Está disponible en Internet. Ahí dice que el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando vean la abominación desoladora que fue dicha por Daniel, que estaría en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y dice así, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra, ¿qué les dije? ¿Idolatría? ¿Es abominable a Jehová? Sí. Fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal. Así que primero vino Cestio Galo, sitió a Israel, hicieron una aparente retirada, aquí está el conflicto de los siglos. Cristo había prevenido a sus discípulos, a todos los que creyeran sus palabras, esperaron atentamente las señales prometidas. Dijo, cuando ves a Jerusalén cercada de ejércitos paganos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Después de que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y esto cuando todo parecía favorecer a un asalto inmediato, perdida la esperanza de poder resistir el ataque. Los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la provisora misericordia de Dios había ya dispuesto el acontecimiento para bien de los suyos.
Ya estaba dada la señal a los cristianos que guardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. ¿Ok? Se abren las compuertas, van a perseguir al ejército de Cestio Galo. Hay una gran oportunidad para que los discípulos de Cristo puedan escapar por sus vidas. Regresaron otra vez, estoy resumiendo esto, tomó tiempo. Se encierran y después vino el general Tito, que lo hicieron emperador después de esta batalla, destruyó al imperio judío que estaban celebrando las Pascuas, venían de lejos. Se dice, Flavio Josefo, un judío no cristiano, dijo que en esa matanza no murió ningún cristiano porque hicieron caso a las profecías de Jesús de Nazaret. Él no era cristiano. Incluso dice que había poco más de 1 millón de personas ahí de diferentes países, pero que estaban ahí celebrando la Pascua. Murieron. No quedó piedra sobre piedra, todo lo destruyeron los romanos debido a que estaban buscando el oro que se había derretido también por el fuego. Y por eso escarbaban, porque pensaban encontrar tesoros ocultos. Muy bien. Entonces, fue una destrucción terrible, narra Flavio Josefo, ríos de sangre, cuerpos amontonados, una masacre terrible que los mismos romanos estaban aterrados de lo que estaban ellos contemplando. Bien, voy a avanzar aquí. Advierte que los pastores evangélicos anuncian paz y seguridad, ¿verdad? Que, por cierto, Estados Unidos ya cambió la ONU, la hizo a un lado para sus propósitos más rápidos y más prácticos, sin tener que invitar a árabes, sin tener que invitar a otros extranjeros. Así que pone a un lado, después de todo, la ONU está en Nueva York, ahora abre su propia mini portátil ONU, en la cual le llama este, am, Justicia para la Paz, una junta, estableció una junta para hacer justicia por la paz. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué lo dice aquí? Lo dice en 1 Tesalonicenses 5. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y así como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén esperaban que la iglesia disfrutara de prosperidad terrenal y gloria, interpretaban las señales a su manera, calmando a la gente de que no iba a haber problema. Y mira lo que les pasó. Ok, aquí tengo un esquema, am, es un gráfico sobre los imperios como han sucedido hasta el día de hoy. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma pagana, luego el cuerno pequeño que es Roma papal, sigue el anciano de días y el hijo del hombre en Daniel 7, 9 y 10, que es el juicio. Ahí empezó, el 22 de octubre de 1844, al dar el cumplimiento Daniel 8:14, hasta 2300 tardes el santuario sería purificado, renovado. Cristo no vendría, sino que pasaba al lugar santísimo. Y todo el conteo comienza desde el 457 antes de Cristo, está en Esther 6 y 7, en el libro de Esther, donde el rey Artajerjes cumple una orden dada por Ciro y Darío de Medo-Persia para liberar al pueblo hebreo que reconstruyera los muros de su pueblo, de Jerusalén, el templo, y así fue, del 457 a.C. a 1844. Se cumple 2300, la profecía de tiempo más larga del libro de Daniel. No estamos hablando de religión, estamos hablando de un principio de sabiduría fundamental y que esto viene del cielo. No fue dado aquí, eh, no se, no se pensó aquí, sino en el cielo. Luego, este, eh, vamos a ver cómo el papado sigue avanzando. Constantino, él tuvo una visión en el puente Milvio en el 312 aproximadamente. También lo pueden investigar. Donde él iba a pelear contra Magencio. Roma estaba fragmentada, dividida, y ahora se iba a enfrentar contra Magencio, su contraparte, porque también reclamaba ser el César. Así que clamó a Mitra, al dios solar, y al dios Marte de la guerra, para que le cedieran la victoria. Él se comprometía a cambio, pues, a hacer lo que le indicara. Así fue. Tuvo una visión en el puente Bilio, un sol sorprendente, demasiada luz, y una nube en forma de cruz. Cuando la intérprete, una vidente, una bruja, le dijo, le interpretó, oh rey, vive para siempre, los dioses están de tu lado. Este, vas a vencer bajo esta insignia. El sol, Mitra, el mitraísmo, están de tu parte. Y también dice
el dios de la guerra. Y en esa cruz vas a utilizarla como un símbolo para demostrar que tú te convertiste al cristianismo. Y ahí surgen las cruzadas romanas y todo eso. Bueno, ahí está. Él cumplió su promesa, venció a Magencio y finalmente, supuestamente se convierte al cristianismo. Obviamente no, porque mandó a matar a Crispos, uno de sus hijos, por haberla sorprendido con una de sus concubinas. Luego mandó a matar a otros familiares que estorbaban en sus propósitos. Él solamente lo estaba haciendo por un interés de mantenerse en el poder y que Roma pudiera mantener el poderío por siempre. Vaya, hasta el día de hoy lo tiene, pero es, es temporal. Su fin es inminente. Así que ahí comienza la metamorfosis a transformarse ahora en la Roma papal. Empieza él a trabajar en su primer concilio de Nicea en el 325, donde reúne a todos los obispos de su imperio para declarar cuál sería la doctrina papal, la doctrina católica romana cristiana. ¿Ok? Es ahí donde nace el cristianismo romano, donde él pues establece que el domingo, en honor al dios Mitra, se iba a honrar en vez del sábado. Y luego también la cruz sería puesta en todos los templos de Acera, de Diana, de los Efesios, de Júpiter, de todos se pondría la cruz. Eso es una insignia que pertenece a Roma. Cuando la Biblia menciona cruz, se refiere al padecimiento por servir a Cristo. Muy bien. Surge el Pontifex Maximus, es el ávaro patrio de Roma pagana, de Constantino a partir de ahí. El pontifex, ponti es puente, fice, artífice, es como un puente que enlaza al dios Mitra con los humanos. La supremacía legal reconocida del Papa comenzó en el 538 cuando se hizo efectivo el decreto del emperador Justiniano, convirtiendo al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias, definidor de doctrina y corrector de herejes. Por eso vemos que Juan Pablo II en su tumba le pusieron también PX, Pontifex Maximus, igual cuando están oficiando algunas misas los jesuitas, Pontifex Maximus. Esto lo encuentran en el Enciclopedia Hispanoamericano, el Edicto de Constantino. En el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observancia del domingo semanal, en contra del sábado semanal, para pisotear la ley de Dios. Y que hoy en día lo van a hacer obligatorio a nivel mundial, comenzando desde Estados Unidos, que ya tiene sus planes y que les llaman leyes azules. Esto está por confirmarse ahora que a, a- a Trump lo subió The Heritage Foundation, dirigido por Kevin David Roberts, es un jesuita, y que junto con James David Vance, que graduado de la Universidad de Calavera y Huesos, Yale, y Jonathan Berry, que es el abogado de la ley dominical, así le conocemos nosotros, porque tiene un proyecto de una propuesta para los obreros, la clase trabajadora que descansa en el domingo. Y por ahí viene disfrazada porque la primera enmienda de Estados Unidos establece que el Estado no va a obligar o a aplicar leyes de índole religioso. Sin embargo, esta la están disfrazando de que pues es un derecho de los trabajadores que tengan que descansar. Por favor, si siempre se ha dado descanso, hay que tener mucho cuidado con esto. Viene una ley dominical, será lo último que el ser humano haga contra Dios. Entonces caerán las 7 postreras plagas. Surgen los templarios a partir de la orden de Constantino, quienes defendían los del temple, eh, este, los del sagrado sepulcro, ¿verdad? Y se hincan con una rodilla, normalmente, es negación a Cristo. Y durante muchos años los templarios eh, combatieron contra el mundo árabe para pelearse incluso ese territorio de Israel. Lo querían conservar para sus propósitos papales. Entonces, bueno, esos fueron sustituidos después por los jesuitas, lo hemos mencionado anteriormente, pero en el 538 los títulos imperiales del César se le pasan al obispo de Roma, tal y como lo dictó Constantino. Así que aquí está la metamorfosis.
el fundador de la Iglesia Católica Romana o Cristiana Romana, pues es Constantino y luego lo consolida Justiniano, heredando los mismos títulos del César. Sin embargo, este fue que a este uno no escribe todo, le ayudan, siempre tiene un séquito detrás de ellos, pensadores que son los que escriben. Eh, los derechos humanos, la Carta Magna. Es impresionante esto, porque la Carta Magna es una trampa. Nada más recuerden esto, la libertad no es un derecho. La libertad es un don que el Dios del cielo nos dio para ser libres en pueblos sin fronteras, sin monarcas y sin papas. Vamos a hablar un poco de los utensilios que usan el papado, por ejemplo, en el culto católico, la pieza de oro de otro metal precioso donde se coloca la hostia después de consagrada para la adoración de los fieles. Le llaman el ostentorio o el santísimo. Es un sol en honor al dios Mitra. Y esto, pues, lo han venido utilizando como ídolos los mesopotamios, también los egipcios, el sol y la luna. O sea, fíjense qué interesante. Los musulmanes tienen a la luna como su deidad, está en su bandera, y los católicos el sol. ¿Se dan cuenta por qué tendrían que mezclar los astros cuando Dios condena que levantaran el ser humano idolatría hacia los astros? Aquí lo vemos en el ostentorio, ahí se coloca la hostia. Recordemos que aquí es donde se celebra la misa, que es la transustanciación, donde supuestamente el sacerdote puede convertir la hostia en pan, en la carne de Cristo, y el vino en la sangre de Cristo. Bueno, Pablo menciona en la Biblia que Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. No tenemos que estar haciendo estos tipos de obras teatrales para impresionar a la gente, cuando en realidad están honrando al sol. Además, la hostia es redonda y el pan no era redondo. Y lo vemos en varias culturas, con los asirios y los babilonios, el sol y la luna. En varias culturas lo podemos ver, no es nuevo. IHS, Isis, Horus, Cetis, es la trinidad pagana que proviene desde los egipcios, bueno, desde Babilonia, con Semiramis, Nimrod y Tammuz. Entonces ahora se impone esta trilogía o trinidad, para declarar que es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Aquí lo vemos, impresionantes, símbolos antiquísimos, los sidonios, los filisteos. Miren nada más la cruz de Malta. Cristo no murió en una cruz con cuatro lados iguales. Es que aquí están declarando, Satanás reclama que los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y esa espada atravesada, pues es que a través de la espada iban a cristianizar al mundo. Y vemos la tiara que usaba el dios Dagón, el dios pez. Hay una leyenda impresionante que supuestamente él fue que los salvó del diluvio. Ahí aparece en esa imagen como ya honraban el arbolito de Navidad, pero arriba estaba la imagen del sol sobre ese arbolito de Navidad. El bastón que portan ahorita los papas es una ofensa, una mofa hacia Cristo. Significa, según ellos, que Cristo nunca ascendió al cielo, que se quedó clavado en la cruz. Esta la usaban los satanistas en el siglo VI después de Cristo. Es un muñeco ahí escurrido, de mal aspecto, que el papado pues anuncia que es cristiano, ¿no? O sea, los verdaderos cristianos no querían ver a Cristo así, por favor. Y luego la tiara como cabeza de pescado, idéntica a la del Papa. Y es que no es nuevo esto. Esto lo han venido utilizando desde hace siglos. Aquí está supuestamente Dagón esparciendo agua bendita. Esa fue la leyenda que después del diluvio, pues, él los salvó y los colocó en tierra.
y desde entonces lo iban a honrar. Es también el dios pez de los fenicios. Es un sacerdote pagano que portaba un atuendo en forma de pez. Bien, la adoración al sol. Bueno, lo que acaba de pasar son citas bíblicas también de Deuteronomio 17, que Dios prohíbe la honra hacia los astros. Eran apedreados cualquiera que fuera sorprendido. Israel cayó en la adoración del sol por contacto con las naciones de Egipto, Canaán y Siria. Por eso estaban honrando a Baal. Am, Aquí está otra vez el Santísimo que le llaman. En realidad es idolatría al sol. También desde Babilonia, esos símbolos nos muestran cómo honraban al dios solar. Y está también plasmado en el reloj solar que está en la plaza que le llaman de San Pedro, donde el obelisco está en la parte central y según la sombra solar se puede comprender el solsticio y el equinoccio, el atardecer y el amanecer más largo y más corto del año. La Navidad, por ejemplo, de la Navidad del solsticio hasta el equinoccio del Año Nuevo. Y si ven plasmada ahí en la plaza en medio es la bandera de Inglaterra. Inglaterra pertenece al Vaticano. Ya explicaremos después con nombres, fechas, eh, códigos legales. Y el obelisco, pues representa el falo del hombre y el círculo ah, al calce, pues representa la parte femenina. Es una interacción sexual cuando el Papa se pone a oficiar una misa ahí desde el balcón, entrega a todos el báculo, el bastón, lo coloca exactamente a la altura del obelisco y hace la señal de moverlo hacia adelante y hacia los lados. Significa que está entregando al pueblo a una orgía eh, espiritual, simbólica, porque lo que utilizaban ese símbolo del obelisco en las orgías de Calígula, y por eso la cruz de Malta, porque ellos dicen que controlan los 4 puntos cardinales. Aquí vemos sobre dice, in hoc signo, vinces. Bajo este signo vencerás. Y vemos las espadas cruzadas, como las llaves cruzadas del papado también, símbolos de calavera y huesos al pie de la cruz. Son adoradores de la muerte, como San Francisco Borgia, que fue compadre de Ignacio de Loyola, de los primeros fundadores de la Orden de los Jesuitas. Avancemos. Aquí tenemos también el atuendo del papado que proviene de, de tiempos ancestrales. Por ejemplo, aquí la mitra la portaba también eh, Shamshi, el pallium le llamaban, y ahí ponen la cruz también, y dos bandas cruzadas, como la usaba también en los fenicios, en honor al sol. Vemos la cruz de Malta, que no es nuevo, no es una insignia nueva, esta data de siglos, siglos atrás, desde los babilonios. El sol, una espada cruzada sobre la cruz, alas, como un águila, es que el águila representa el sol, de hecho era la insignia también de los romanos, representaban al sol con un águila, por eso se volvió el escudo de varios países. Increíble, el Sacro Imperio Romano tenía una águila bicefálica, ajá, de doble cabeza, y la tiene la UNAM, en México, la Universidad Autónoma de México, que es UNAM, que viene de Unam Sanctam Ecclesiam, que es ¿cómo se llama? La bula papal de Bonifacio VIII en el 1302. Impresionante. A ver si hablamos más adelante sobre esta ley marítima que proviene, es una ley que rige el mundo, pero que está oculta a nosotros. Le llaman ley marítima. Este, bueno, vamos avanzando. Es- Aquí Juan Pablo II eh, le rinden homenaje a unos brujos en África
que tiene que ver la luz con las tinieblas y dice que representa a Cristo. Cristo no se acercaría a estos brujos, más bien ellos no se acercarían a Cristo. Cuando vino a México por primera vez, besó el suelo, como los chamanes reclaman el territorio. Las señales que usan ellos es mudra, entre los jesuitas y los masones. Eh, Lenguaje corporal, entre ellos se identifican sin palabras. Bueno, pero el justo por la fe vivirá. Así que, bueno, hemos completado este tema. Espero que no se hayan aburrido. Sé que lo van a ver muchas personas que no son cristianos. Y este mensaje no es religioso, como dije en un principio. Habla de un principio de sabiduría fundamental. Y es una secuencia histórica que al verlo cumplido, no queda otra más que creer en Dios. Porque viene lo peor en este mundo y solamente aquellos que están bajo el cuidado del Eterno, invocando el nombre de Jesucristo, sirviéndole, guardando sus mandamientos, podrán alcanzar la victoria final, que es la vida eterna, donde no más muerte, ni dolor, ni llanto. Vale la pena llegar, vale la pena llegar. Busquen la Biblia como la única regla de fe, pero les recomiendo descarguen El conflicto de los siglos, am, El deseado de todas las gentes, en la cual el productor y actor Mel Gibson utilizó para la película La Pasión de Cristo porque dijo que era el libro que más asemejaba a la historia de Cristo. Aunque hay mucho Hollywood ahí, ¿verdad? En esa película. Pero, pero bueno, en ese se basó y descarguen El Camino a Cristo también, otros libros más importantes de la escritora Elena G. de White. Bueno, saludos cordiales. Y para los que creen en el Dios del cielo, el Dios del cielo les bendiga. Para los que no creen, será mejor que estudien la historia, comprendan bien el cumplimiento profético. Fíjense, profetizado hace siglos, a casi 6000 años de la creación de este planeta que ha caído en pecado. Saludos cordiales.